Hola, ¿qué tal? Bueno, respecto a la propuesta pedagógica, me parece sumamente interesante porque implica muchos factores importantes en cuanto a la formación. Por empezar, en cuanto al aprendizaje, eh, aprender de una manera que implique muchísima creatividad por varios factores que se deben tener en cuenta al momento de producir algo. En este caso, un video, ¿no? Con un contenido histórico, y entonces ahí tenemos la producción propia que llama la creatividad. Estamos hablando de una elaboración, y entonces desde ese punto de vista, en nuestro nivel, que es la formación docente, me parece sumamente importante vivenciar el aprendizaje de esta forma. ¿Para qué? Para que el día de mañana, cuando nosotros seamos formadores de esos niños, seamos quienes, al tener este tipo de vivencias en nuestra formación, querramos también para nuestros niños vivencias similares, es decir, transmitir el conocimiento, hacer andar el aprendizaje desde la experiencia, que promueva la creatividad, que sean propuestas dinámicas, como esta, por ejemplo. En cuanto al contenido más particular que tiene que ver con las ciencias sociales, también me pareció sumamente importante porque el hecho de elegir un personaje de la historia implica conocer sobre la persona, su biografía, ¿no? Saber sus motivaciones, sus intereses, que es el tercer eje de las ciencias sociales, ¿no? O sea, no es específicamente el tercer, pero hablamos de un actor social, a eso me refiero. Después, necesitamos saber sobre el lugar, sobre qué imperaba en ese lugar donde ese actor social se desenvolvió y por qué se hizo famoso, etc. Entonces, y en qué tiempo histórico estamos hablando. Entonces, es sumamente la interrelación de los tres ejes que nosotros tenemos que abordar desde las ciencias sociales, desde, para mí, el arte, que en este caso es la producción de un video, y la explotación de habilidades personales, ¿no? Que son sumamente necesarias en la formación docente, como lo es la expresión oral, corporal, ¿sí? Y la organización también, porque uno, al momento de representar un personaje, elige un lugar, elige un ambiente, observa los detalles, tiene en cuenta muchas cosas que tienen que ver con la elección de esa época, con ese personaje, con sus gustos, con sus intereses, con sus motivaciones y demás. En mi caso, bueno, era una monja, Sor Juana Inés de la Cruz. Entonces yo tenía elementos como, por ejemplo, estos libros que son sumamente antiguos, ¿sí? Que simplemente eran para decorar el ambiente, ¿sí? Como por ejemplo este también, que no tiene nada que ver, pero al momento de elegir el ambiente también tenía en mi casa, pero digo, entre elegir una mesa, por ejemplo, de tal material que implique un estilo más moderno, a elegir una de madera, sobre todo porque era un convento, que era cerrado y demás, elegí la que tenía en mi casa, pero por supuesto que la de madera, porque en ese momento era más factible que existan mesas de madera a una mesa moderna, rectangular, de estilo moderno, ¿sí? A ese tipo de cosas me refiero. Y después, bueno, otros elementos como la pluma, la tinta, que representa un tiempo de nuestra época,
en donde, por supuesto, no tenían viromes, ¿sí? Se escribía de esa manera. El tipo de la letra, por ejemplo, yo, si bien no se aprecia en su totalidad, pero había elegido este tipo de hojas con la letra caligráfica, ¿sí? Entonces, que hoy en día ya no es común porque casi todo está digitalizado, pero en ese momento no. Bueno, y un montón así de detalles que uno lo elige en base al conocimiento sobre un lugar, un tiempo histórico y una cultura circundante en relación a ese personaje en particular del que estamos hablando. Bueno, la experiencia sumamente positiva, yo muy satisfecha, lo quise hacer desde el primer momento. Me gusta de todas maneras expresarme de diversas maneras, pero en cuanto a la formación, creo que sí es una propuesta muy positiva, porque implica el desarrollo de múltiples factores completamente necesarios para la formación docente. Y a su vez, así como nosotros lo vivenciamos y como ya lo mencioné, transmitir desde ese lugar a los niños el aprendizaje, el conocimiento, perdón, para que el aprendizaje sea dado. Bueno, nada más, muchas gracias y nos estamos viendo.